Queridos compatriotas de Chile, ciudadanos de Viña del Mar, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo se le entregó al apóstol Pablo para predicarle a los gentiles, dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. En la cruz del Calvario, Cristo se dejó imputar penalmente con los pecados que nosotros los vamos a cometer cada uno de nosotros hasta que nos muramos. Porque Dios había dicho, el alma que pecare esa morirá, pero Cristo murió por nuestros pecados. Cristo puso su vida en sustitución de la vida nuestra. Dice el apóstol Pedro, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz del Calvario. Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En Isaías 53:6 está escrito, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y los pecados se condenan con la muerte del alma. El único inmortal, el que podía morir y volver a vivir, vino a sustituirnos la condena. Este decreto condenatorio, el alma que pecare, esa morirá, de Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá, era insufrible que se nos aplicara a nuestras almas. El alma humana no puede sufrir el que se le aplique esta condena tan terrible, el alma que pecare, esa morirá. Porque no la puede sobrevivir, el alma humana no puede sobrevivir a que se le aplique este decreto condenatorio de Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Porque va a la destrucción eterna. Pero Cristo, su alma, sí puede sufrir que se le aplique este decreto condenatorio. Y para tal efecto, Dios, tomando forma humana, descendió del cielo, Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, y Él se fue a poner voluntariamente en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación de todos nuestros pecados. Es un juicio similar a este espantoso juicio ante el gran trono blanco que está revelado a Juan en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Cuando Juan dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Entonces en la cruz del Calvario hubo un juicio idéntico al juicio ante el gran trono blanco. Allí en la cruz del Calvario fueron enjuiciados nuestros pecados. Sabiendo Dios que nosotros siempre seremos pecadores, que somos pecadores por naturaleza, como está escrito en Romanos 3, versículos 9 en adelante, porque ya hemos acusado, dice el apóstol, hemos acusado a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura y en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Dios dio la ley de los mandamientos para que nosotros entendamos que no la podemos cumplir, que en nosotros nos muere el bien, que hay una incapacidad moral para poder cumplir los mandamientos. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es Gálatas 2:16. Ahora en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, Romanos 3:21,
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Querido amigo, usted es justificado cuando cree que Cristo, cuando murió por sus pecados, le dio la vida eterna. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hablamos de gracia. Gracia, la gracia del Señor es que Dios nos da vida eterna sin pedirnos nada a cambio. La religión se opone a esto, de la gracia. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, nos salvó. En la cruz del Calvario, Cristo, cuando murió por nuestros pecados, nos salvó de nosotros tener que morir por nuestros pecados. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados. Aquí, en la cruz del Calvario, aquí habéis. Aquí, hace 2000 años. Los traductores han cambiado el tiempo verbal y en vez de haber dejado, como estaba escrito, que por gracias habéis sido salvados, han cambiado el tiempo verbal del verbo ser, lo han puesto al presente. Porque por gracia sois salvos. No, está incorrecto esto. Es porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Ay, Patricio, para que se pueda ver. No por obras para que nadie se gloríe. La gracia del Señor es una dádiva, es gratis, es un obsequio. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el obsequio, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia de Dios es darnos vida eterna sin pedirnos nada a cambio. Sin pedirnos absolutamente nada a cambio. Eso es gracia. En 2 Timoteo 1:10 leemos, pero manifestada ahora la gracia del Señor, que Dios nos da vida eterna sin pedirnos nada a cambio, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús. Alexi, muestra el texto. 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Entonces aquí tenemos, pero manifestada ahora la gracia, Dios nos da vida eterna sin pedirnos nada a cambio, solamente la fe, que nosotros creamos que Cristo cuando murió por nuestros pecados nos dio vida eterna, y ahí somos justificados por gracia, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Aquí nosotros tenemos Ezequiel 18:4, si lo pueden mostrar a ver. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero Cristo, en vez de nosotros, en la cruz del Calvario, aquí en la cruz, se dejó cargar con todos nuestros pecados que condenan el alma a la muerte, asegurándose Cristo de darle cumplimiento absoluto a la promesa que nos hizo. La promesa que nos hizo el Señor, 1 Juan 2:25, y yo les doy vida eterna. Entonces se aseguró Cristo de dejarse imputar en su cuerpo en la cruz del Calvario con los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. Porque siempre seremos pecadores. Pecamos de pensamiento, pecamos de hecho, pecamos de omisión, y para Dios no hay pecadímetro. No existen personas que están en las cárceles que se merecen el infierno, y yo no me merezco el infierno porque no soy tan malo como los que están en las cárceles. Para Dios no hay pecadímetro. El pecadímetro es un instrumento que no existe. Así como hay que medir el voltímetro o el densímetro, la cantidad de energía eléctrica acumulada, de volt, no existe el pecadímetro. Para Dios es lo mismo una persona que miente, queda condenada su alma a la muerte, que una persona que mata. Da lo mismo, no hay diferencia entre un pecado y otro. Y un solo pecado, independientemente de los demás pecados que uno pudiera o no cometerlo, al alma la deja condenada a la muerte. Dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Pero Dios dijo en Oseas 13:14, Oseas capítulo 13, versículo 14, puede estar por ahí también, Oseas 13:14. Oseas capítulo 13, versículo 14.
Dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Primero había dicho Dios, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero Dios prometió, oh muerte, yo seré tu muerte, la muerte contra el alma. Entonces, 2 Timoteo 1:10, leemos. 2 Timoteo 1:10, creo que está por acá. 2 Timoteo 1:10, no, está aquí entonces, acá. Lo acabamos de leer. Dice, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Acá está, guárdalo nomás, acá está. No me da más el cordón. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, quien abolió por una parte la muerte contra el alma. Oh muerte, yo seré tu muerte. Cristo en la cruz abolió la muerte contra nuestras almas. Ahora la dejó inmortales porque dice, abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma mediante el Evangelio. Gracias a que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos ha heredado la inmortalidad. Es decir, si nosotros pecamos, nunca más somos condenados a la muerte del alma. Eso significa la inmortalidad. Inmortal el alma. Es el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Queridos amigos, la religión se opone a esta gran salvación predicada por el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:10, en 1 Corintios 15, versículos 1 al 6. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículos 1 al 6, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por el apóstol Pedro, luego por Jacobo, luego por los 12, luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven, en los tiempos que Pablo estaba escribiendo la carta, y otros ya duermen. Y al final, como un abortivo, se me pareció a mí. Entonces, el hecho es que Cristo, en vez de ti, mi querido amigo, mi querida amiga, en vez de ti tomando tu lugar, te haya sustituido en la cruz, poniéndose Él en vez de ti, dejándose cargar con los pecados que tú lo vas a cometer toda tu vida hasta que tú te mueras, para Él pagarlos en vez de ti, como se pagan los pecados, con la muerte del alma. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados. Esa palabra por significa en vez de ti, en lugar de ti. Cristo te amó y se puso en la cruz tomando tu lugar, sustituyéndote a ti, dejándose cargar con todos los pecados que tú lo vas a cometer hasta que te mueras, para darte la absoluta vida eterna, la inmortalidad, para que cuando nacieras en este mundo y empezases a cometer tus pecados, no los tuvieses que volver a pagar tú. De antemano, hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario te lo pagó Cristo. Si Cristo murió por tus pecados, es imposible que tú mueras por tus pecados. Cristo en vez de ti murió por los pecados de ti. Esto es evangelio. Querido compatriota chileno, villamarino, o personas que son de otra localidad y que están en Viña, les pregunto sinceramente, ¿murió Cristo por los pecados de usted? El evangelio dice que sí, que Cristo murió por los pecados tuyos, por los pecados míos, por nuestros pecados. Y de esa manera Cristo nos salvó de nosotros tener que ser condenados a la muerte por nuestros pecados. Gracia es la vida eterna, gratuita, que Dios nos da sin pedirnos nada a cambio. Y como decía, la religión bautista, pentecostal, adventista, luterana, anglicana, católica, metodista, la que sea, se opone a la gracia del Señor. Siempre le están pidiendo algo más a sus feligreses para por fin, según ellos, ser salvos, aparte de lo que ya Cristo consumó en la cruz. Aquí en la cruz Cristo consumó la inmortalidad, la vida eterna. Inmortalidad para el alma pecadora. Yo, estrictamente hablando, yo puedo llegar a mentir, fornicar, caer en fornicación, masturbarme, ver pornografía, y de las consecuencias que me van a venir por pecar no seré librado. Porque no hay que pecar, si estamos claros, no hay que pecar. Pero nunca más por pecar la muerte del alma. A eso vino Cristo, a impedirnos que nosotros entráramos a la eternidad en estado de muerte del alma. Cristo vino a impedir que en ningún momento de nuestra existencia nos fuese quitada la vida al alma. A eso vino Cristo, Él puso su alma en sustitución de nuestras almas.
En Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, estaba escrito: mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto significa, en cuanto a la sustitución o restitución, la restitución será solamente válida ante los ojos de Dios si a cambio de un objeto que quiere ser sustituido, será sustituido por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. Para sustituir una mano, será válida la sustitución por otra mano. No sirve ojo por mano. Para sustituir un ojo, no sirve un diente. No es válido diente por ojo. Tiene que ser ojo por ojo. Pie por pie. No sirve una quemadura por un golpe. Tiene que ser golpe por golpe. En el caso del alma, no sirve sangre por alma. No sirve cuerpo físico por alma. No es la muerte del cuerpo. Es alma por alma. En el huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo, angustiado porque sabía que tenía que enfrentar la cruz, dijo en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. En Isaías 53:11 leemos respecto de Cristo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, en Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, Cristo dijo algo muy importante. Cristo dijo: por esto me ama el Padre. Patricio, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida, mi alma. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida en vez de la suya. Se está hablando del alma, el alma de Cristo. En Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice: entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste ni te agradaron, más me preparaste cuerpo. Es decir, el alma de Cristo entró en un cuerpo gestado en el vientre de María. A los 33 años en la cruz de Calvario, habiendo sido Cristo cargado con todos nuestros pecados, como estaba escrito en Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Desde la hora sexta hasta la hora novena ocurrió eso. Se oscureció todo el globo terráqueo, como dice Mateo 27, versículos 45 al 46. Desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, el Padre le quita el amparo al alma de Cristo. Y Cristo queda solo en la cruz, separado del Padre. Exclama el Señor Jesucristo, cerca de la hora novena: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para ampararlo a usted, caballero, para ampararlo a usted, señora, para ampararlo a ustedes, villamarinos, para ampararlo a ustedes. Cristo fue desamparado por el Padre para que Dios pudiera ampararlo a ustedes, porque Cristo estaba siendo condenado por los pecados de ustedes, de mis pecados, nuestros pecados. Dice que el alma de Cristo quedó solitaria en la cruz. Muerte, separación. El Padre se separó del Hijo. El Hijo quedó separado del Padre, quedó desamparado, cerca a la hora novena. Lo que ocurrió en la cruz muy pocas veces se ha podido describir, tal como sucedió. Muy poca gente entiende lo que ocurrió en la cruz de Calvario. Hay veces, hablando del alma, hay veces que en los pabellones quirúrgicos, cuando traen a una persona a operarla, la persona la sedan con un somnífero nasal, intranasal. Y empiezan a contar el latido del corazón, tomar los signos vitales. La persona sedada entra al pabellón quirúrgico para ser operada. Los médicos cirujanos empiezan a intervenir quirúrgicamente. Y hay veces que el corazón del paciente, porque la operación es muy compleja, se detiene el corazón. La persona sufre un paro cardiorrespiratorio. Entonces, en una primera instancia, los signos vitales están siendo vistos por las máquinas. Y hay momentos que el corazón se detiene. Y hay veces que el alma del paciente se desdobla. No siempre ocurre, pero el alma del paciente se sale del cuerpo. Y hay gente que ha descrito esta experiencia. Ellos mismos se han visto sus cuerpos que están en el quirófano. Ellos ven las enfermeras, ven los médicos cirujanos, ven los anestesistas. Incluso entra un grupo de personas a aplicar reanimación cardiopulmonar, RCP,
descarga de corriente continua en el pecho para volver a hacer latir el corazón. Eso fue lo que le pasó a Cristo en la cruz de Calvario. En el Salmo 22:14 leemos: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. En efecto, en la oscuridad, en esas 3 horas de oscuridad, donde nadie supo lo que le pasó a Cristo, Cristo se desdobló, su alma entró a esta región. El alma de Cristo en la cruz de Calvario, sin que nadie lo supiera, entró a esta región, donde el alma humana tiene que ir, después del infierno, tiene que ir a ser enjuiciada y lanzada al lago de fuego. Cristo estaba pagando íntegramente el precio que deben pagar las almas por pecar. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare aquí en el camino de esta vida, esa morirá acá. El alma de Cristo fue a parar a esta región, que a cual le fue revelado como el lago de fuego. Ahora nosotros leemos en Juan capítulo 19, versículos 25 al 30. Todo estaba oscuro. El Señor Jesucristo volvió a tomar su vida, saliendo de esta región que nosotros la describimos como el lago de fuego, invisible a todo ojo humano, y volviendo a tomar su vida. Por lo tanto, igual como está una persona en un pabellón quirúrgico con muerte clínica y le aplican la reanimación cardiopulmonar, la persona está en un paro cardiorrespiratorio y no hay respiración, entonces la persona, al aplicarle reanimación cardiopulmonar, la persona vuelve a tener latido del corazón. El Señor Jesucristo, su alma entró a tomar su cuerpo. Entonces el cuerpo de Cristo estaba sin vida inicialmente, sin respirar. Cristo entra a tomar su vida, su alma en su cuerpo, y Cristo vuelve a respirar. Necesito colaboradores acá. Entonces el Señor Jesucristo volvió a recobrar su vida, volvió a tomar su vida, y nosotros leemos entonces en Juan 19, versículos 25 al 30, dice que estaba María contemplando la cruz junto a Juan. Entonces el Señor se despeja las tinieblas que estaban embargando todo el mundo, desde la oración hasta la hora novena, y el Señor Jesucristo se dirige a su madre María y le dice: mujer, he ahí tu hijo, por Juan, el discípulo amado. Y a Juan el Señor le dice: hijo, he ahí tu madre. Por María. Entonces dice Juan: desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Este versículo es muy importante, Juan 19, 28. Después de esto, después de que el Señor se dirige a María y a Juan, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Qué es lo que ya sabía Cristo, que estaba todo consumado? Y todavía Cristo no había muerto definitivamente. Lo que ya sabía Cristo, que estaba todo consumado, era la salvación de tu alma, la vida eterna que Cristo nos prometió, la inmortalidad. Cristo todavía no había muerto físicamente y todavía Él estaba en la cruz, pero ya sabía que estaba todo consumado. ¿Por qué? Porque la sustitución era alma por alma, no cuerpo por alma. Y al saber Cristo, antes de morir, que ya estaba todo consumado, está demostrándonos que Cristo nos sustituyó la condena a la muerte eterna del alma. Porque Cristo es inmortal, Él puede entrar en muerte y volver a vivir, nuestras almas no. Cristo podía ser objeto de que se le aplicara el decreto condenatorio, el alma que pecare esa morirá, y podía sobrevivir a la aplicación de ese decreto condenatorio. En cambio, tú, mi querida alma que estás oyendo, si a ti se te aplica este decreto por tus pecados, el alma que pecare esa morirá, vas a la destrucción eterna, al lago de fuego. Aquí en Chile nosotros decimos, cuando alguien nos defiende, cuando alguien se pone a defendernos a nosotros, decimos: le puso el pecho a las balas. Él se puso entre el pistolero y yo. Cristo puso su pecho. Las balas le llegaron a Él, las balas que iban para nosotros, que nos mataban. Cristo murió por los pecados de nosotros. Gracia es recibir la vida eterna sin merecerla. Gracia es recibir sin mérito, sin que tú te lo merezcas. Dios no te pide nada a cambio para que tú recibas la vida eterna, solamente creer con todo el corazón que cuando Cristo murió por tus pecados, te salvó, que lo creas. Lo único que Dios le toma en cuenta al injusto, porque como está escrito no hay justo ni un uno, es la fe para la justificación. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le toma en cuenta el Señor a un ser humano injusto, que está moralmente corrompido,
espiritualmente está muerto por haber pecado con necesidad de nacer de nuevo. Judicialmente el alma sentenciada a la muerte por haber pecado. ¿Qué es lo que Dios le toma en cuenta a una persona así para poderla justificar? Dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Para Dios justificar al injusto, no le toma en cuenta sus pecados. Cristo es el que justifica ante el Padre al injusto. En Romanos 4:25 leemos que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo es el que justifica al injusto y le dice al Padre, Padre, déjalo entrar al cielo. Y el Padre dice, ¿y por qué si esa persona es pecadora? Porque esa persona ha creído que cuando yo morí por sus pecados en la cruz, yo le di la vida eterna. Adelante. Cristo justifica al creyente, al que ha creído que cuando Cristo murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados nos salvó. Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo es el que justifica al injusto ante el Padre. Cuando yo era chico, necesitaba un justificativo para entrar a clase. Cuando llegaba atrasado a clase, el profesor me dejaba entrar, pero después me decía que no podía volver a entrar a las clases que venían si no tenía un justificativo. Mi madre era mi apoderada. Entonces, el profesor no me aceptaba nada a menos que el justificativo venido de parte de mi madre. Ahora, si yo llegaba a las siguientes clases, el profesor no me dejaba entrar, porque había cometido una falta a las normas del colegio, había llegado atrasado en la clase anterior. Aunque yo me portara mal, pateara los basureros, aunque yo empezara a quebrar los vidrios, el profesor no me lo iba a tomar en cuenta como amenaza para dejarme entrar. Tampoco si yo me empezaba a portar bien. Yo empezaba a limpiar los baños, a barrer el patio del colegio, para eso que me lo tomara en cuenta el profesor para dejarme entrar. Lo único que el profesor me tomaba en cuenta a mí para dejarme entrar a clase era un justificativo firmado por mi madre, que le dijera al profesor el por qué tenía que dejarme entrar a mí. Entonces cuando mi madre me hacía el justificativo, yo lo llevaba al profesor, golpeaba la puerta de la sala de clase, el profesor le abría y me decía, ¿trago el justificativo? Y yo le presentaba una nota escrita de parte de mi madre. Y ahí mi madre colocaba, señor profesor, le escribe la apoderada de Ulises. Le ruego que lo deje entrar porque la noche anterior no fue culpa de Ulises amanecerse porque tuvimos una jornada de mucha enfermedad. Y Ulises no pudo dormir en toda la noche y yo tampoco pude dormir. Entonces llegamos muy tarde a casa porque fuimos al hospital, tuvimos que estar en la clínica y así que le ruego que a mi hijo lo deje entrar, que lo expuse. Entonces cuando el profesor lee el justificativo de parte de mi apoderada, dice el profesor, adelante Ulises, puede entrar a clase, está justificado. Nosotros no podemos entrar al cielo porque pecamos, faltamos a la ley moral del Señor. Hemos mentido, hemos robado, hemos codiciado. Dice la Escritura, en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Cuando uno infringe la ley moral de Dios, faltó a la moral del Señor, pecó. Tu alma quedó condenada a la muerte. Y de ahí en adelante no importa si ya no peca más. Esto es al revés de lo que dice la religión. Cuando el ser humano deja el estado de niñez y adquiere la plena conciencia de sus actos, cuando comete el primer pecado, a plena conciencia, su alma queda sentenciada a la muerte. Y de ahí en adelante no hay nada en lo absoluto que el ser humano le pueda ofrecer a Dios a cambio del alma que está condenada a la muerte. No hay nada que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar la sentencia de la muerte de su alma. Nada en lo absoluto. En Mateo 16:26 el Señor dice, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? El hombre, ¿qué le dará a Dios a cambio del alma de él? Si el pecado solamente finalmente se condena con la muerte del alma, por eso tuvo que venir Cristo. Cristo es el inmortal, Él puede sufrir que se le aplique la condena, muerte del alma, y Él puede volver a vivir. En Hechos 2:24 dice que la muerte no lo podía retener, la muerte no podía retener a Cristo. Entonces Cristo nos sustituye en la cruz del Calvario. En Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice respecto del Señor Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en ningún otro, fuera de Cristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro, respecto del Señor Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Juan capítulo 10, versículos 26, 27 y 28, Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre. Morirán físicamente, pero no será para siempre, porque yo les voy a resucitar sus cuerpos incorruptibles en gloria. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre. Juan 10, 28. Cristo lo dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre. Créale, querido amigo villamarino, créale a Cristo. Cristo es el Salvador, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Patricio, el cuadro. El Señor Jesucristo ha dicho en Mateo 7, versículos 13 y 14, ha dicho, entrad por la puerta estrecha. El motivo de por qué hay que entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ni siquiera Cristo dice son pocos los que entran por ella, solamente los que la hallan son pocos. ¿La ha hallado usted? La puerta estrecha se llama Cristo. Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno. Y muchos son los que están entrando por el camino ancho al infierno, a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y son pocos los que lo están encontrando el camino angosto. Querido amigo, nadie nace en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos nacemos en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Nadie nace salvo. Todos nacemos en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Un día hay que entrar por la puerta estrecha. Para entrar por la puerta estrecha hay que arrepentirse y hay que creer con fe en el Evangelio. Arrepentimiento, palabra que no se conoce en el mundo cristiano. Arrepentimiento tiene su palabra original en el idioma griego metanoia. Metanoia significa cambio, cambio de mente. Meta es cambio y noia, mente, metanoité, metanoia. El Señor está exigiendo un cambio radical en la forma de autopercibirse. Que cambies tu manera de autopercibirte, porque tú ya pecaste, estás condenado al infierno. Necesitas un Salvador. Cuando tú te arrepientes y reconoces que por haber pecado tu alma quedó sentenciada a la muerte eterna, tú necesitas ser salvo. Ahí entiendes que necesitas ser salvo del infierno. Cuando tú crees de todo corazón que Cristo en la cruz te sustituyó la condena a la muerte de tu alma, que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, el bendito Señor Jesucristo, Él se dejó cargar con nuestros inmundos y sucios pecados que se condenan con la muerte del alma. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en Él, en Cristo nuestro Salvador, el pecado de todos nosotros. Y por esa causa, el decreto condenatorio que dice el alma que pecare esa morirá, se aplicó sobre Cristo, para que no se aplicara sobre tu alma. Tu alma ha quedado exenta de la condena. No importa los pecados que cometas en esta vida, todos te los pagó Cristo en la cruz. Por eso que te ha dado vida eterna. Por eso que te ha jurado y prometido la vida eterna. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. Eso está escrito en Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18. La promesa que Dios le hizo a Abraham, dice en Hebreos 6, versículos 13 al 18, por dos cosas inmutables que no se pueden modificar, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo los que nos hemos asido a la esperanza puesta delante de nosotros. Dios prometió y además juró. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, por cuanto esto hiciste, no me negaste a tu hijo, tu unigénito, a Isaac, de cierto te bendeciré. En tu simiente, tu descendente, el que desciende de ti, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias, todas las almas serán salvas de pagar por sus pecados.
porque Dios es amor. Él sabe que somos pecadores, que no podemos evitar pecar. Y un solo pecado por sí solo condena al alma a la muerte. Ahora, en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice: Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Salvo de ellos, tenés que pagar por sus pecados. En 2 de Pedro 3:9 dice: que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que ninguno perezca. Dios quiere que ningún ser humano se vaya al infierno, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la metanoia, a que el hombre cambie radicalmente su manera de autopercibirse ante Dios, en el aspecto moral, espiritual y judicial. Entonces, conforme a esta gran voluntad del Señor de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9, Dios le hizo la promesa a Abraham: en tu simiente, en Cristo, todas las almas serán salvas de ir al infierno. Por eso que la condena ahora no es por pecar, la condena al infierno ahora no es por cometer pecados, no es por no guardar santidad, no es por no estar permaneciendo con el pámpano en la vid, no es por ser un tibio, es por no creer que Cristo, cuando murió por tus pecados, te dio la vida eterna. En la cruz del Calvario, Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Cuando el apóstol Juan está escribiéndole a la iglesia, le está exhortando a no pecar, 1 Juan 2, dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En la cruz del Calvario, Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Cristo en la cruz se ha convertido en el Salvador de todas las almas del mundo. Cristo por todos murió. Por ti, por tus hijos, por tus nietos, por tu tío, por tu papá, por tu primo, por tus colegas de trabajo, por tus familiares, por tus compatriotas, por todos los moradores del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, Juan 3:18. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree, Juan 3:18, no es condenado. Pero el que no cree en Cristo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación no es por ser pecador, la condenación no es por pecar, la condenación no es por ser malo, la condenación del infierno no es porque tú no estás permaneciendo con el pámpano en la vid, Juan 15, 1 al 7. La condenación del infierno no es porque tú eres un tibio, Apocalipsis 3:16. La condenación del infierno no es porque tú no estás guardando santidad, Hebreos 12:14. La condenación no es porque tú estás descuidando la salvación tan grande, Hebreos 2, versículos 2 y 3. La condenación del infierno es porque tú no crees que Cristo te amó en la cruz y murió por tus pecados y así te salvó. La condenación es por no creer en Cristo y por no creer lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz para darte la salvación de tu alma. Por no creer en el Evangelio. El Evangelio dice lo que tuvo que hacer Cristo para darte la salvación a tu alma, a mi alma. Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Ahí está la condena. No creer en el Evangelio. No creer en Cristo, Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3:18. Ahí está la condena. No creer en Cristo. Cristo dijo: yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz Cristo exclamó: consumado es lo que le prometí, la vida eterna. Tú vas condenado al infierno por no creer que cuando Cristo murió por tus pecados te dio la vida eterna. Por no creer en el Evangelio. El Evangelio dice lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para darnos la vida eterna. Tuvo que morir por nuestros pecados. Entonces el Evangelio, en Marcos capítulo 16, versículo 16, Cristo dice: el que no creyere en el Evangelio será condenado. Querido amigo, Dios dice que el ser humano tiene que ser justificado, porque ha faltado a la moral del Señor. Que el hombre está condenado. Dice en Romanos 3, versículos 22 al 23, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea que la justificación es gratuita a través de la fe. Dios Jesucristo para justificar al injusto no le toma en cuenta sus pecados, según Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Para justificar Cristo al injusto ante el Padre tampoco le toma en cuenta sus obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
Misericordia es no recibir lo que yo merezco. Yo merezco la muerte de mi alma, porque yo he pecado igual que tú. Somos salvos por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Gracia es recibir lo que no merecemos. Nadie se merece el cielo. Entonces nosotros somos salvos por la gracia del Señor, recibir sin merecer, y por la misericordia del Señor, no recibir lo que yo merezco. Yo merezco por pecar el lago de fuego, la muerte de mi alma, la muerte segunda. El Señor Jesucristo nos justifica, nos reconcilia con el Padre, sin tomarnos en cuenta nosotros nuestros pecados. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ni tampoco tomándonos en cuenta nuestras obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces Cristo, el Señor, el que justifica al injusto ante el Padre, lo que le toma en cuenta al injusto solamente es su fe. No le toma en cuenta sus pecados, 2 Corintios 5:19, no le toma en cuenta sus obras de justicia, Tito capítulo 3, versículo 5, Gálatas 2:16, solamente la fe. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y hay mucha gente religiosa del mundo evangélico y católico que están dependiendo de las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Pero en Gálatas 3, versículos 10 y 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Toda persona que quiera irse al cielo dependiendo de ser bueno, dependiendo de su propia moral, de estar guardando los mandamientos, está bajo maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay rey. Ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los adúlteros que se echan con varones, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los estafadores, ni los mentirosos. Ah, pero eso somos todos nosotros. Para eso Dios dio la ley, para que todos nosotros nos reconozcamos así. En Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. Cualquier santurrón que se mantenga haciendo buenas obras, cumpliendo los mandamientos morales del Señor, y en un fatídico instante de su vida, tiene un mal pensamiento, tiene un mal deseo, comete una mentira, infraccionó uno de los mandamientos del Señor. Ante los ojos de Dios lo ha infraccionado todo. Ante los ojos de Dios, esa persona que es muy buena a escala moral humana, ante los ojos de Dios esa persona es un adúltero, un fornicario que se echa con varones, un idólatra, un estafador, un borracho. Sigue siendo un injusto. Y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. La única manera en que el Señor Jesucristo declara justo al injusto es porque le haya fe. El resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados es que Cristo ahora nos ha dado la inmortalidad, la vida eterna. En Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No está diciendo nos sentará, que nos va a sentar en un futuro, dependiendo si somos buenos o somos malos, si cumplimos los mandamientos. Lo está dando como algo ya hecho, consumado. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual para el creyente es una realidad, entonces por Él la mira las cosas de arriba y no de las de la tierra, porque habéis muerto, porque moristeis, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en los cielos. Cuando Cristo murió por mis pecados, yo morí con Él. Cuando Cristo fue descolgado su cuerpo y puesto en la tumba de José Arimatea, al día tercero ha sido resucitado, yo resucité con Él.
Cuando Cristo ascendió a los cielos, yo resucité y ascendí a los cielos con Cristo, porque es una fusión. Cristo en mí y yo en Él. Esa palabra en, nosotros la encontramos, por ejemplo, en la historia del arca de Noé. Todos los que entraron por la puerta única que tenía el arca de Noé tenía una pura puerta. Ahí está el concepto de entrar por la puerta. Los que entraron por la puerta, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 en total, estaban en el arca. Cuando vino todo el juicio cayó sobre el arca, no sobre los que estaban en el arca. En la cruz del Calvario todo el juicio por nuestros pecados cayó en Cristo, no en mí, pero yo estoy en Cristo, fusionado con Cristo, Cristo en mí y yo en Él. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Cristo en mí y yo en Él. En Gálatas 2, versículos 20 al 21, el apóstol Pablo escribe estas palabras a los Gálatas, que todo genuino salvado, creyente en Cristo, las debe hacer suyas. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gratuidad de la salvación, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces Cristo vino a morir por demás. O sea que tú eres bueno y te vas al cielo. Un pecado te condena. Uno. Tú puedes ser la Madre Teresa, el Padre Pío, tú puedes ser el San Expedito, el hombre más bueno del mundo, pero un pecado no se promedia con todas tus buenas obras. Un solo pecado le costó a Adán ser expulsado del huerto. Un solo pecado. ¿Cuántos pecados has cometido tú? O los pagas tú o los paga Cristo. En Juan 8:24 Cristo advierte y dice a los incrédulos: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que tú los vas a cometer toda tu vida, ¿los vas a pagar tú? ¿Tú los vas a pagar tus pecados? ¿O tú crees de una buena vez que la cruz del Calvario te los pagó Cristo? Y así tú eres salvo, creyendo la verdad del Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Cómo se pagan los pecados? Por la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4, el alma que pecare se morirá. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Oh querido compatriota chileno, ciudadano villamarino, le hago una pregunta encarecidamente: ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Murió acaso Cristo por los pecados suyos? El Evangelio de Salvación dice que sí. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera a usted después de morir? ¿Sabe usted a dónde va? En Juan 12:25 Cristo dice: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Sabe usted a dónde va después de morir? En Juan 12:46 Cristo dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. En 1 Juan 5:13 el apóstol Juan escribe: los creyentes en Cristo, que han creído que Cristo cuando murió por nuestros pecados nos dio la inmortalidad, la vida eterna, el acceso al cielo, sin tomarnos en cuenta nosotros nada, solamente nuestra fe. 1 Juan 5:13 dice Juan: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ciudadanos de Viña del Mar, compatriotas chilenos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes, a las personas que están aquí en la plaza de Viña del Mar, a las personas que nos están escuchando. Nosotros lo que hacemos es predicar el Evangelio de salvación, el Evangelio que a tu alma la salva. Lo que hizo el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás fue una sustitución. Él dio su vida en el madero para poder salvarnos a nosotros. Dio su alma por nuestra alma. Es decir, fue una sustitución. Lo que nosotros debemos entender, que el Señor condena el pecado. Dice: el alma que pecare, esa morirá. Y tú y yo ya hemos pecado. Entonces, el pecado que ya cometimos, quién sabe cuando pequeño quizás, este pecado nos condenó y nos dio la condenación. Un solo pecado condena el alma a la muerte. Lo que hizo el Señor Jesucristo fue entregar su cuerpo, lo que hizo fue
que nos sustituyó en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Es decir, hubo su alma por la nuestra. Lo que quiero dar a entender es que sin esta sustitución tú no puedes ir al Padre y justificarte ante ti mismo, por así decirlo. No puedes hacer nada bueno o nada malo que te justifique a ti mismo. Vámonos por las cosas que son las obras de justicia, las cosas que tú pienses que vas a hacer para poder ser salvo. La gente piensa, tiene una manera rara de pensar, una manera equivocada de pensar, que lo guía a que piense que haciendo las cosas buenas, haciendo, no sé, aportando dinero, no pecando tanto, no lo condenará. Pero el Señor dice, el alma que pecare esa morirá. Y hay el Evangelio, el cual nos salva. Dice el Señor, el Evangelio, 1 Corintios 15, versículo 3 al 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Si nosotros depositamos fe es no haberlo visto, creer en algo que no hemos visto. Si nosotros depositamos esta fe en el Evangelio, que es esto lo que está escrito aquí en 1 Corintios 15, lo podemos leerlo del 1 al 4 o hasta el 5, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Querido oyente, a los hermanos que también están escuchando, a los que han entrado por la puerta estrecha, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, entrad por la puerta. Esa es la puerta angosta de Mateo 7, del 13 al 14. El que entrare por esa puerta, entrará y saldrá y será salvo. La persona que es el simbolismo que quieren que entiendan, Juan 3:3, dice que el Señor, nosotros debemos nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo es cuando tú depositas tu fe en el Evangelio. Eso es el nacer de nuevo. Dice, el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. O sea, si tú no naces en sí, tú naces de nuevo. Para poder nacer de nuevo, tú debes depositar tu fe en el Evangelio. Si tú depositas tu fe en el Evangelio, creer en este hecho, sin haberlo visto, tu alma es sellada con el Espíritu Santo. Dice que hay un sello del Espíritu Santo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la alabanza de su gloria. Buenas tardes, estimados villamarinos, compatriotas chilenos. Nosotros estamos acá para poder predicarle el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Este Evangelio que está oculto para aquellos que se pierden. Este es el Evangelio que el Señor Jesucristo le encomendó al apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. El Padre resucitó al Hijo. Entonces este es el Evangelio que está en 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Nosotros no estamos acá para enjuiciarlo a ustedes moralmente. Sí, en esta gravedad que usted está, porque está en este minuto, por haber pecado, condenado al infierno, en la parte condenatoria. Por eso que Cristo murió por todos nuestros pecados, para darnos salvación. En lo moral, nosotros no somos mejor que usted. Somos igual o peor de degenerado, pervertido, mentiroso, cochino, adulteramos, todo lo que usted se pueda imaginar. Pero creemos con fe que Cristo pagó por todos nuestros pecados hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Que Cristo, Él mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Y si Cristo murió por los pecados de usted, por los pecados míos, por todos los pecados de todos nosotros, en vez de nosotros, en vez de usted, entonces nos ha dado eterna salvación. Y nosotros no vamos condenados al infierno, porque Cristo pagó por todos nuestros pecados. Cristo es la puerta, Cristo es la salvación. Cristo nos dio la salvación por gracia, y para cerrar el pacto, usted tiene que ser justificado por su fe en esa gracia. Y así es salvo, como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo
en la cruz del Calvario, hace 2000 años atrás, tuvo que cargar con todos sus pecados, todos los pecados míos, todos los pecados de nosotros, para darnos salvación. Él pagar la condena, Él ir al juicio y al lago del fuego, y a volver a tomar la vida de su alma, y morir su cuerpo físico. Y antes de morir su cuerpo físico, aquí hay algo muy importante, en Juan 19, 28 al 30, dijo, consumado es, exclamó a gran voz. Ahí nos salvó nuestras almas. En Mateo 27, versículos 45 al 50, y Juan 19, 28 al 30, explica el Señor cómo nos salvó, cómo nos dio la salvación a nuestras almas. En Mateo 27, versículos 45 al 50, el Señor Jesucristo estaba en la cruz, en su cuerpo agonizante. Había una, entre la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas en todo el globo terráqueo. En todo el mundo hubo densa oscuridad. Y cerca de la hora novena, el Señor Jesucristo pues exclama, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese instante el Señor Jesucristo es separado por el Padre, es separado, esa eterna unión se separó, murió en su cuerpo agonizante, murió su alma y fue al juicio y al lago de fuego. Pero Él tiene un poder para volver a tomar la vida de su alma. Ese mandamiento le dio el Padre, poner en la vida de su alma y volverla a tomar. Y en Juan 19, 28 al 30, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, esto es muy importante, el Señor Jesucristo ya sabía que estaba todo consumado antes de morir su cuerpo físico, muy importante esto. Dijo, tengo sed, y unos soldados romanos empapando un hisopo con vinagre, se lo untaron en la boca, y habiendo tomado el vinagre, el Señor Jesucristo clamó a gran voz, consumado es, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Ahí nos salvó nuestras almas. No que ahora, sino que hace 2000 años atrás, Cristo nos salvó. En Mateo 7, versículos 13 al 14, el Señor Jesucristo dice, entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. No dice allá, dice entrad por la puerta estrecha. Muchos son los que pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Son los católicos, los evangélicos, los religiosos. Son solamente los que la hallan. ¿Por qué? Porque no ponen fe en ese creer, en que Cristo los salvó hace 2000 años atrás. Que no creen en Dios ha dicho mentiroso porque no hables según que Dios ha dado. Porque ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos, toda la raza humana. Nadie nace salvo. Todos nacemos condenados al infierno. Porque estrecha la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Cuánto más son los que entran por ella? Mucho menos. Cristo es la puerta de salvación. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo del infierno, del juicio, de la condena. Y en ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo, en ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos del infierno, del juicio y de la condenación. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. El Señor Jesucristo no nos toma en cuenta nuestros pecados porque quedaron todos filtrados en la cruz del Calvario. El pecado que usted lo condena hoy, ahora, es la incredulidad en el Evangelio. No creer de todo corazón que Cristo, con fe, que Cristo murió por todos nuestros pecados, por todos los pecados suyos hace 2000 años atrás. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. Entonces el Señor Jesucristo no nos toma en cuenta nuestros pecados. Tito 3:5, ya nos salvó. ¿Quién? Cristo, ya nos salvó. Ya te salvó a ti, a usted Villamarino. No por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por misericordia. Porque todas nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia para Dios. Isaías 74:6, porque todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Entonces, ¿usted qué le va a dar a Dios cuando muera físicamente y va al juicio? ¿Usted cree que va a poner sus obras supuestamente buenas para ponerlo en una balanza e irse al cielo? Son trapos de inmundicia todas nuestras obras.
el que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice el que creyere nomás, no, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué significa esto? El que creyere y depositara fe en el Evangelio, con certeza y convicción que usted cuando muera va al cielo, porque Cristo pagó por todos sus pecados, entonces es sumergido el Espíritu Santo dentro de usted. Eso se llama bautismo, no que en aguas, no algo físico, sino que espiritualmente, Cristo morando dentro de usted, siendo sumergido, nacer de nuevo. El Señor Jesucristo en Marcos 1:15, empezando su ministerio, demandó 2 demandas: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento, no de los pecados. Nunca dice ahí que de los pecados, como dicen los religiosos. Arrepentimiento es un cambio en la manera de autopercibirse ante Dios, que es sacar la mente. Que usted cree que es bueno, y la verdad que no es bueno. Y que usted hace buenas obras, pero no. Usted tiene que autopercibirse ante Dios que usted es una persona malvada. El arrepentimiento es sacar la mente. Y luego de eso, creer, a percibirse que usted va condenado al infierno, porque ninguno trae salvación. Y ahí creer en el Evangelio, que Cristo murió por todos sus pecados, y depositar fe en ese creer. Vecinos de Viña del Mar, vecina de Viña del Mar, hemos venido a este lugar solamente con una intención, con un propósito, poniendo a Cristo, poniendo la cruz de nuestro Señor Jesús por delante, no poniéndonos nosotros como ejemplo ni de moral ni de conducta, sino que solamente trayéndole a usted el mensaje de salvación, el único mensaje, el único anuncio que salva al hombre y a la mujer, el mensaje de la cruz. Este es el mensaje, escúchelo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por sus pecados, conforme a lo que estaba escrito. Cristo murió por nuestros pecados. Vecino, vecina, escuche este mensaje, hoy que tiene vida, hoy que tiene la posibilidad de poder escuchar. Escuche este mensaje de salvación, el anuncio de Cristo, que ha muerto por nuestros pecados, para darnos vida eterna. En Él solamente hay vida eterna. Dice la palabra de Dios en Tito 3:5 que Cristo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cristo nos salvó. ¿Cuándo nos salvó? Nos salvó hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Cristo ha pagado el precio de toda la humanidad en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás. Cristo nos salvó. ¿Qué hicimos nosotros para merecer eso? Nada. No hay obras de justicia que nosotros podamos hacer. No hay ninguna moral, conducta que podamos cumplir para ser salvos. Yo soy un pecador. Yo soy una persona que peca, que comete no solamente errores, sino que peca ante Dios. Mas soy salvo, no por mis méritos, no por mis obras, sino que por lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo nos salvó de la muerte eterna. Cristo nos salvó de la muerte eterna. No hemos venido a predicar religión. No somos religiosos. Por favor, no nos tome como una persona religiosa, sino que simplemente como pecadores, como personas que han reconocido que han transgredido la ley de Dios a diario. A diario mentimos. A diario tenemos malos pensamientos. A diario no ayudamos al prójimo. A diario, si contáramos nuestras transgresiones, si contáramos cuántas veces transgredimos la ley de Dios, a diario, persona que escucha, no podríamos contarlas ni enumerarlas. Es por eso que Cristo tuvo que venir a morir por nuestros pecados. Cristo tuvo que venir a morir por nuestras transgresiones. Cristo nos salvó. Tito 3:5. Cristo nos salvó no por obras, no por obras que yo haya hecho o usted pueda hacer. Podemos tener una conducta moral quizás intachable para el ojo humano, pero ante Dios no hay conducta moral intachable. Todos somos pecadores, todos somos faltos, todos hemos caído en pecado.
con pensamientos, muchas veces, aún sin ejecutarlos, ya hemos pecado ante Dios, porque somos pecadores. Esa es nuestra condición, la condición de todo hombre, de toda mujer, de todo varón, de toda joven. Somos pecadores y es por eso que Cristo ha muerto por nuestros pecados, para rescatarnos de la muerte eterna. Cristo nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino que solo por su misericordia. Le dejamos invitado a que busque a Dios. Estamos aquí llanos, abiertos a escucharle. Hemos venido solamente con una intención, no de predicar moral, no de predicar buenas costumbres, no de predicar cómo siendo bueno se puede ir al cielo. Eso lo predica la religión. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, a Cristo muerto en la cruz por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Fuimos nosotros quienes hemos llevado a Cristo al madero. Usted ha llevado a Cristo a la cruz. Entiéndalo. Le dejamos invitado a que busque a Dios. Estamos aquí llanos a escucharle y para poder anunciarle el Evangelio. En nuestros letreros hay un código QR. En ese código QR también usted puede encontrar más del mensaje de salvación en abundancia. Puede encontrar el mensaje de salvación. Le invitamos cordialmente a que busque a Dios. Acá, unos pecadores más, al igual que usted. Mis queridos compatriotas, viñamarinos, chilenos y de cualquier nacionalidad que estemos acá, todos nosotros, al menos una vez en nuestra vida, al menos una vez, hemos transgredido la ley de Dios, hemos mentido, hemos robado, fornicado, adulterado, codiciado. Basta que el hombre peque una vez, una sola vez, y su alma queda expuesta al juicio. En Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado, uno solo, es la muerte. Es decir, que su alma sea eternamente destituida de la presencia del Señor. En Ezequiel capítulo 18, verso 4, dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Un pecado al hombre le basta, uno solo. Dios ha dado la ley para que el hombre entienda que su alma está condenada porque su alma ha transgredido la ley. Todos nosotros. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado. El que habla es un pecador. Lamentablemente, para mi vergüenza lo digo, el pecado mora en mí mora la maldad. La ley de Dios es espiritual, es de carácter espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero pese a que yo soy carnal, vendido al pecado, Cristo en la cruz del Calvario murió por los pecados de nosotros. En el libro de 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, está el anuncio de salvación. Dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. El hombre tiene que creer este anuncio con fe. Fe es total convicción, certeza y total convicción que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él abolió por una parte la muerte y sacó a la luz la vida, a otra la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Habiendo dicho el Señor en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, que Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto inmortalidad en el corazón del hombre sin que el hombre pueda comprender la obra de Dios de principio a fin, eternidad. Pero Cristo en la cruz del Calvario, pese a que eternamente estamos destituidos de la presencia del Señor, Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo en la cruz nos salvó. Cristo dijo, y yo les doy vida eterna, y no morirán para siempre. Jesucristo dijo, el que en mí cree, tiene vida eterna, y a juicio no viene, mas ha pasado de muerte a vida. Querido amigo, para concluir esta predicación le hacemos esta pregunta a todos ustedes. ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario por los pecados suyos? ¿Ha hecho efectiva la salvación de su alma mediante la fe en la buena noticia anunciada por el apóstol Pablo
Primera de Corintios capítulo 15, del verso 3 al 4, creyó con todo el corazón que Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted. El hombre es justificado por la fe en el Evangelio, la fe en el Evangelio, que Cristo en la cruz ya nos salvó, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por su gran misericordia. Piénselo, querido amigo, reflexionen en esto, querido amigo viñamarino, compatriota chileno. Cristo en la cruz del Calvario murió por los pecados de nosotros. Y como dice en Hechos capítulo 17, verso 30, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hoy manda a todo hombre, en todo lugar, aquí en Viña del Mar también, a que el hombre se arrepienta, a que cambie su mente. Por cuanto Dios estableció un día en que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, por Jesucristo, el cual designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo en la cruz del Calvario murió por los pecados de nosotros. Para finalizar, hay un versículo de la Escritura que lo está hablando el apóstol Pablo cuando escribe los Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, y dice: en él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Una vez que la persona ha hecho efectiva por la fe en el Evangelio, la vida eterna, la inmortalidad, no se pierde más. Es mentira lo que dicen los pentecostales, que la salvación se pierde. Porque cuando una persona oye el Evangelio y lo cree con fe, es sellado con el Espíritu Santo, no hasta cuando cree que pierde la salvación, porque eso no existe en la Biblia, sino hasta la redención de la posesión adquirida. El Evangelio oído y creído con fe produce que Cristo lo justifique ante el Padre, Cristo venga a morar dentro de la persona en forma espiritual y queda sellado con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención. Esta palabra hasta indica hasta cuándo la persona va a tener el Espíritu Santo morando permanentemente dentro de la persona. La redención es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, la redención de la posesión adquirida. En el Evangelio de Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 1 al 7, cuando el Señor está hablando la enseñanza de los pámpanos y la vid, cuando Cristo dice: vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, el pámpano que no permanece cortado o echado al fuego, lo que está hablando el Señor es la necesidad de que Cristo, cual vid, esté permanentemente dentro de nosotros los pámpanos. Y eso ocurre por el bautismo. Es por eso que en Romanos 8:9 dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso que en 2 Corintios 13:5 hay una exhortación a examinarse si uno tiene a Cristo. Por la fe, la persona es justificada ante el Padre por Cristo. Cristo viene a morar dentro de la persona y es sellada con el Espíritu Santo. Nace de nuevo y es sellada con el Espíritu Santo. Entra por la puerta estrecha, por la fe en el Evangelio. Por eso que dice 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En 1 Juan 5, versículos 10 al 13, el apóstol Juan dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo, tiene a Cristo morando dentro. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, nos da la seguridad de que al morir vamos al cielo, morando Cristo dentro de nosotros. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No nos ha dado una salvación que deja de ser, como dicen los pentecostales, que se pierde. Nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12. 1 Juan 5:13. Estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No una salvación que se pierde, sino vida eterna. Cristo nos ha dado vida eterna, nos ha dado inmortalidad. Entonces, cuando Cristo viene a morar dentro de la persona tiene la vid, que es Cristo, y nosotros, cuales pámpanos, estamos permanentemente en la vid, que es Cristo. Cristo en mí y yo en él. Sin santidad nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:14. El dedo, Patricio. Sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Cuando Cristo, que es la santidad, viene a morar dentro de mí, yo, que soy pecador, tengo la santidad, tengo a Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. La salvación ocurre cuando Cristo viene a morar dentro de nosotros y nos sella. Es por eso que en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, Cristo dice a sus creyentes: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hay dos requisitos: el que creyere en el Evangelio y
que como resultado de haberlo creído con fe, yo mismo viniese en forma espiritual a morar dentro de él, fuere bautizado con el Espíritu Santo, esa persona será salva, porque va a tener a Cristo morando dentro. Y el que no creyere será condenado. No es el bautismo en agua el que hace la gente evangélica, es el bautismo espiritual. Porque dice Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Examinaos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que esté reprobado. En 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua, y nada más, solamente en agua. Pero viene alguien después de mí, del cual yo no soy digno de desatar su calzado, él os bautizará con bautismo del Espíritu Santo y fuego. Son dos bautismos muy diferentes. El bautismo en agua es un bautismo testimonial, visual, que simboliza el bautismo invisible, que es Cristo siendo inmerso dentro de nosotros. Bautismo significa etimológicamente sumergir, inmerso. El bautismo de Juan es cuando los israelitas se sumergían en las aguas de Jordán sus cuerpos. El bautismo que nos da la vida eterna es cuando Cristo es inmerso dentro de nosotros en forma invisible. El que tiene a Cristo tiene la vida, 1 Juan 5:12. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, según Corintios 13:5. Que Dios les bendiga, compatriotas chilenos. Hemos predicado el Evangelio, hemos hecho una gran comisión, la que Cristo nos encargó a los creyentes cuando dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y lo creyere con fe, por lo tanto yo mismo viniese a morar dentro de él, esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Les hablo un pecador degenerado. Yo soy un pecador degenerado, me masturbo, veo pornografía, soy bueno mal trago a veces, soy un mentiroso. El pecado mora en mí. Les presento a mi persona. Soy muy lejos de ser un hipócrita pentecostal o ser un católico o un adventista. Soy un verdadero sustituido por Cristo. Como Pablo decía, el pecado mora en mí no mora el bien. Pero Cristo me sustituyó en la cruz del Calvario cuando Él, el Santo, murió en vez de este pecador por los pecados de este pecador. Cristo me salvó cuando Cristo murió por mis pecados. La palabra por significa sustitución. Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí. Yo ya no tengo que ser muerto por los pecados de mí. Por mi bendito Salvador Cristo Jesús que está en los cielos y que está pronto a venir a buscar su iglesia. Gloria al Señor Jesucristo. Y Dios les bendiga, compatriotas viñamarinos, compatriotas chilenos. Hazte cargo del micrófono y lo apagas. Muchísimas gracias.